La dinámica de la inserción social y política en el Estado mafia. En el audio anterior de Pensamiento Mafioso, o acerca del pensamiento mafioso, culminamos con las interrogantes relativas a la dinámica de la inserción social y política en los estados mafia. Este tratará sobre una aproximación teórica sobre ese particular, y lo haremos dentro de la misma tónica del audio anterior, es decir, como si fuera una conversación, como si nosotros estuviésemos todos juntos en un auditorium y me hubieran concedido el honor de hacer una conferencia sobre este particular. Nos parece que es un recurso amigable para la comprensión más fácil de los conceptos atinentes a toda esta creación teórico-política que hemos llamado Estado Mafia. Ahora bien, valdría la pena aclarar qué entendemos por dinámica de inserción social y política en un Estado mafia. Permítame introducir un concepto. Por dinámica de inserción social y política en un Estado mafia, entendemos el proceso mediante el cual la estructura del Estado mafia se va nutriendo de individualidades, es decir, de individuos, grupos o verdaderas organizaciones que sustentan y garantizan la expansión territorial y local del poder político, económico y social de la organización mafiosa en una nación bajo la égida de un Estado mafia. Voy a explicar un poquito más ampliamente ese concepto. El Estado es, desde el punto de vista de la teoría política, según Hermann Heller, que es la estructura, pero mejor dicho, que es el planteamiento del Estado o la teoría del Estado a la cual nos adscribimos nosotros, producto de la relación social, de una realidad social que construye la vida misma de los individuos que hacen parte de una sociedad. El Estado no es una creación extrahumana, suprahumana, artificial, como la veían Jelinek, por ejemplo, y Kelsen, frente a la cual nosotros renunciamos a parte de nuestra libertad para garantizar la convivencia común. No, el Estado para nosotros, para quienes estamos en esta construcción teórica del Estado mafia, es el producto natural de las relaciones sociales de los seres humanos al interior de la realidad social. Eso tiene una explicación mucho más amplia y profunda, pero por ahora no queremos abordar ese aspecto para no complicar tanto y no hacer tan extenso este audio. Entonces partimos de ahí. El Estado es un resultado de una relación social. Y a ese Estado se van añadiendo diferentes estructuras de la misma sociedad que garantizan su supervivencia en el tiempo. En el Estado mafia, como nace desde una organización de naturaleza mafiosa, para poder garantizar el poder de esa organización social, tanto en lo político como en lo económico y como en lo social, valga la redundancia, es fundamental que se vayan incorporando diferentes estructuras en ese Estado para hacerlo cada vez más poderoso, más expansivo y con una amplitud mucho mayor en términos de su influencia. Eso es lo que nosotros llamamos dinámica de inserción. Y el Estado mafia tiene una actividad muy intensa en tanto su dinámica de inserción social, ¿no? Pero vamos a recordar por un instante, de modo que eso es lo que entendemos por dinámica de inserción social. Sin embargo, yo quisiera recordarles de nuevo el concepto de Estado mafia que nosotros estamos manejando desde que hicimos el audio de Realidad Diluyente. Por Estado mafia entendemos la etapa superior del Estado mafioso, y es aquel que resulta de la dominación, cooperación y sujeción total del Estado formal por parte de un grupo que, sujeto del pensamiento mafioso, estamos haciendo referencia al audio anterior, aún inconsciente de su existencia como proceso creador de realidades mafiosas tangibles,
porque usted puede tener un pensamiento mafioso, actuar en el contexto de la trampa mafiosa sin saberlo, simplemente porque se convirtió en comportamiento social y esa es la forma de relacionamiento entre los individuos, es la forma de producción de realidad social, ¿no? Por parte de un grupo que, sujeto del pensamiento mafioso, intenta y logra controlar todo el aparato estatal, poniendo al servicio de sus intereses de poder a la administración pública, sus leyes y cuerpos armados para la conservación ad infinitum de ese poder político. De esta definición se deriva como corolario que todo Estado mafia culminará en una tiranía, siendo ejercida por un líder carismático dominador o por el grupo que resulte de su existencia previa mediante el mantenimiento de un liderazgo colegiado en un dirigente que hiciese las veces de tal, bien por unción del líder desaparecido por fallecimiento, retirado por vía voluntaria, o bien por acuerdo del grupo o grupos dominantes. Lo que nos interesa en este momento es que se entienda que el Estado mafia es un Estado dominado, cooptado y sujeto totalmente por una organización mafiosa que intenta controlarlo todo y que pone al servicio de sus intereses de poder a la administración pública, sus leyes y cuerpos armados para la conservación ad infinitum del poder. Y eso desde el punto de vista teórico-político implica que va a tratar de echar mano de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier organización, de cualquier grupo de individuos organizados o no, para garantizarse la sujeción del Estado y la extensión de su poder político ad infinitum. En ese sentido, nosotros, desde el punto de vista teórico, establecemos que la inserción social y política de un Estado mafia se da en dos sentidos. Desde arriba, entendiendo por arriba algo que comienza a nivel superior, y desde abajo, entendiendo por abajo algo que comience desde un nivel inferior. Para nosotros, la idea de arriba y superior y la de abajo e inferior implica una trayectoria vertical, perpendicular al plano. Perdónenme esta precisión, esta precisión geométrica, pero es fundamental porque el arriba puede significar cualquier cosa para cualquier persona. En este caso específico, al no disponer de una pizarra, pues les insisto que se entienda que el arriba es superior y el abajo es inferior en sentido vertical, perpendicular al plano. Es decir, como si usted tuviera un palo puesto sobre el piso. ¿Ok? Y entonces tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Entendemos por la inserción o la dinámica de inserción por arriba todo tipo de inserción social, política y económica de individuos o grupos que busquen la legitimación del poder de las clases o grupos dominantes mediante el acceso a jerarquías, grados, prebendas e incluso compra de lealtades. Dicho en otros términos, el arriba en esta estructura busca la legitimación del poder de la organización mafiosa. Por abajo se interpreta como la ruta de ascenso hacia el poder político o cuotas importantes de aquel en ámbitos regionales y locales, tanto en el sentido económico como político y social, ya lo dije desde el principio, pero lo vuelvo a repetir, sobre todo en la criminalidad utilizada como instrumento. Acuérdense que nosotros dijimos que la criminalidad es un recurso instrumental en los estados mafia para la intimidación de la población desde abajo, no
necesariamente haciendo uso de los cuerpos armados de ese Estado, sino de los grupos delincuenciales asociados en bandas, megabandas, grupitos o incluso bandidos individuales. Esas dos circunstancias implican la construcción de escaleras cuyos peldaños representan los escalones tanto de ascenso en el poder desde arriba, o sea, en el área legitimadora del poder de la organización mafiosa, como en la escalera de los de abajo, tratando de llegar a alguna forma a una posición preeminente desde los sectores populares. Entonces, tenemos dos maneras de acceder a eso. Desde abajo en lo criminal, desde arriba en lo político, desde abajo en lo social y desde arriba también en lo social. Y les voy a explicar esto finalmente con una combinación, pero por ahora les voy a hablar de los peldaños de la escalera. Los peldaños en la escalera desde abajo en lo criminal empiezan por un peldaño muy elemental, que es el bandido solitario. ¿Por qué lo llamo bandido? Porque en Italia, en Sicilia, donde se originó la mafia, el escalón más bajo en la estructura criminal es il banditi, es decir, los bandidos. Y los bandidos para nosotros son los malandros en Venezuela, y en Colombia son los bandidos. En otras partes de América de hispana los llaman criminales, los llaman ampones, los llaman delincuentes, etcétera, etcétera. Para mí es, en esta estructura, en la definición de los peldaños, lo vamos a llamar en honor a la mafia siciliana, que fue la mafia original, y la única que existe, todo lo demás son organizaciones criminales, la vamos a llamar bandido. Entonces, el nivel más bajo en lo criminal, en la dinámica de inserción política, económica y social en la estructura del Estado mafia, es el bandido solitario. El malandro solo, que anda por ahí, ratero, atracador, narcotraficante o asesino, que anda por ahí por su cuenta, pero no pertenece a ninguno, no hace parte de ninguna organización. El siguiente peldaño es el bandido absorbido o aglutinante de otros bandidos por valentía y arrojo. O sea, el tipo se convierte en un mini capo de un grupito porque es un tipo sumamente valiente, con un gran arrojo, que es lo que fundamentalmente priva en ese tipo de organizaciones, porque es el nivel más primitivo de la criminalidad. Ese bandido asciende a otro peldaño, que es cuando tiene su banda propia. Esa banda propia, por su trayectoria, se convierte en una banda absorbida o confederada a una organización más grande, que en Venezuela llamamos megabanda, ¿no? Después, esa megabanda hace parte de una organización criminal de alcance nacional, y finalmente hay una gran organización criminal de alcance internacional que pudiera adaptar a esa banda o esa megabanda, convertirse en una organización criminal de alcance internacional. El ejemplo más sencillo que tenemos nosotros en este momento es el Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua, desde nuestra perspectiva muy humilde, es una organización criminal que ha intentado, o que nació desde la política, porque el Tren de Aragua nació en los sindicatos de trabajadores adscritos a la construcción del Tren de Aragua, que nunca se construyó, y que terminaron siendo pequeños grupos delincuenciales que han culminado a través de este ascenso desde abajo en la criminal en una enorme organización criminal de la cual ha hecho uso alternativamente el Estado mafia, desde nuestra perspectiva, ¿no? Nosotros suponemos que estos señores se les ha permitido en este país actuar como han actuado, sobre todo teniendo su jefe en un penal, apropiarse del penal, apropiarse de los territorios aledaños al penal,
ser utilizados como suertes de mecanismos de intimidación de la población en momentos electorales o en momentos en que hubo o pudo haber ocurrido una situación grave de orden público, coludidos con la fuerza pública en algunos momentos e infortunadamente vinculados, porque ya se ha probado en algunas ocasiones, con algunos miembros de la fuerza pública en la Comisión de Actividades Delictivas. Eso está registrado, los señores miembros de los grupos delictivos, de los grupos de la fuerza pública coludidos con ellos fueron identificados alguna vez y están siendo procesos de actividades judiciales. Pero lo que nos importa en términos generales es eso. Esa estructura se convirtió en una estructura criminal. El jefe de esa estructura del Tren de Aragua ahora es un individuo que tiene un nivel de vida muy alto, lo cual implica una inserción social irregular pero real, existe, y no es raro que otras estructuras criminales de la misma naturaleza en otras partes del país hayan llegado a arreglos de ese tipo, ¿no? Sobre todo aquellas que están vinculadas al narcotráfico y a la existencia de organizaciones irregulares de otros países en Venezuela que utilizan el país como ¿cómo se llama? Rutas de tránsito para el narcotráfico internacional. De hecho, hay evidencia, eso dicho por las propias autoridades venezolanas, por esa parte de las autoridades venezolanas que se niegan de alguna manera a ser copartícipes de esa forma de existencia, de que aquí en algunas pequeñas regiones del país vecina a la frontera con la República de Colombia existen elementos del cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco Nueva Generación por la organización militar, ¿no? Hay un grupo delincuencial que se llama el Tren del Guárico que hizo un video de público al que se tiene acceso en esta red social, que hizo una exhibición de su poder en las mismas condiciones que un video que produjo el cártel de Jalisco Nueva Generación en México para la intimidación de sus enemigos y del propio Estado mexicano, que es por naturaleza un Estado mafioso hasta este momento, ¿no? Remítanse a los videos y a los trabajos de Ana Hernández, que es una periodista de investigación que tuvo que vivir en Alemania porque ella tiene una cantidad de libros escritos sobre ese particular. Pero volviendo al punto, como ya les explicamos, esa es la dinámica de inserción desde abajo en lo criminal. Ahora, ¿cómo se da el mecanismo de inserción desde arriba en lo político? Bueno, mire, lo primero que nosotros tenemos un individuo, así como existe el bandido solitario en lo criminal desde abajo, nosotros tenemos en lo político el político aprendiz de un oficio o heredero de una cuota de poder obtenida por vía non santa, que ha sido reclutado por el partido oficial que sirve al Estado mafia y que por alguna circunstancia les interesa desde el punto de vista de su liderazgo, sea individual o sea local. Ese individuo puede ingresar por el nivel más bajo, que es el nivel estructural desde el punto de vista de la administración pública elemental. Puede ingresar como concejal, lo meten en las planchas y lo hacen elegir, como asesor, etcétera, etcétera. Después ese mismo individuo, por su propio trabajo político y por la necesidad del Estado mafia, puede acceder al control del poder municipal siendo electo alcalde. Y tiene unos comportamientos que deben obedecer a unas normas internas, porque acuérdense que el Estado mafia no obedece o mejor dicho, la legislación formal en el Estado mafia es un instrumento del Estado mafia para la conservación de su poder, o el propio Estado mafia crea su legislación paralela como una suerte de norma interna que todo el mundo tiene que obedecer, y para que este joven
que estábamos hablando originalmente, que era un aprendiz, se convierte en alcalde, tiene que cumplir con ciertos requisitos internos, como tienen las logias, porque la mafia en el fondo es una logia con unos requisitos de ingreso y con un ceremonial de ingreso. Bueno, finalmente pasa por todos los demás niveles, estatal, como diputado, incluso puede convertirse en gobernador provincial, como es el caso del gobernador actual o el presidente actual, no, el gobernador actual, perdón, del estado de Sinaloa en México, de quien se dice hace parte del cártel, ¿no? No es que es financiado por el cártel, no, el cártel preparó un individuo que lo convirtió en gobernador del estado. Y ahora está el cártel en posesión del estado a través de ese gobernador. En Italia, en Sicilia, en los años 80, Salvatore Lima, conocido en Italia como Salvo Lima, llegó a ser secretario general de la Democracia Cristiana y el primer capo di tutti capi de los notabili, que era el capo, digamos, de la mafia siciliana, de la Cosa Nostra, que también era secretario y era diputado nacional. Y un tributario de Salvo Lima, que era Vito Ciancimino, fue alcalde de Palermo en 4 oportunidades. Fue alcalde de Palermo en 4 oportunidades porque Salvo Lima lo hizo elegir. Pero además Ciancimino fue el peor alcalde de Palermo. Era absurdo que fuera electo 4 veces, pero era que había todo un mecanismo para garantizarse la elección de Ciancimino, que era parte del Estado mafia que gobernaba en ese momento a Sicilia, ¿no? Finalmente, la aspiración de toda organización mafiosa es hacerse del poder nacional a través de un ministro o finalmente del poder nacional a través de un presidente. Esos son los peldaños desde arriba en lo político. Ya les mostramos los peldaños desde abajo en lo criminal. Ahora, nosotros tenemos en estos países una estructura social, ¿no? Una estructura social que a veces tiene muchas distancias entre clases, otras veces cuando tenemos una buena situación económica, las clases sociales como formas de estructuración social. Acuérdense que históricamente existen los estamentos y las clases sociales, pero eso es harina de otro costal. Nosotros tenemos unas clases sociales que pudiéramos de alguna manera diseñar de manera, o pudiéramos de alguna manera general nominarlas. Pues nosotros tenemos al pobre, al individuo de las clases populares muy pobre, tenemos una clase media baja, una clase media media, una clase media alta y una oligarquía prebendada. En nuestros países, cuando hemos estado mejor en términos de la democracia liberal bajo el paraguas del capitalismo como sistema económico y de la democracia como forma de gobierno y el liberalismo como sistema político, hemos tenido una distribución social más o menos pareja, pero siempre privando esa estructura básica. La mayoría pobre, una clase media baja, por lo general funcionarial o un nivel cultural relativamente medio, una clase media alta, donde entre la clase media baja y la clase media alta habita el profesional liberal, y una oligarquía prebendada. ¿Qué llamo yo una oligarquía prebendada? Todos los individuos que adquieren un beneficio económico sustantivo por el hecho de tener una relación conchupante con el Estado, ¿no? Esa relación conchupante con el Estado en los estados mafia es fundamental para la supervivencia del Estado mafia, porque el Estado mafia hace rico o convierte en oligarca a un individuo según sea importante su servicio para la supervivencia del Estado mafia. Entonces, desde abajo, en lo social,
por lo general encontramos esa estructura hasta que se llega a la oligarquía prebendada. Pero dentro de esa oligarquía prebendada, nosotros tenemos también unos subniveles propios de la dinámica de inserción social. Nosotros tenemos un oligarca prebendado, es decir, un individuo que lo hemos convertido, o mejor dicho, el Estado mafia lo ha convertido en oligarca por la vía del otorgamiento de prebenda. Dinero, jerarquía, poder, oportunidades, negocios. Tenemos un oligarca por origen, es decir, un individuo que viene de otros procesos de oligarquización política en nuestro país, que de alguna manera, para mantenerse en un proceso de superación de la dificultad y supervivencia de su propia existencia anterior, que se inserta política y económicamente en la oligarquía prebendada dominante por razones de mantenimiento de su propia existencia. Luego tenemos, de manera general, una clase empresarial dedicada a la banca y al comercio, por su origen natural, que pudiera eventualmente también, para sobrevivir, insertarse en esa dinámica política, económica y social de la organización mafiosa, o hacerlo no solo por supervivencia, pero sino por obtener más beneficios. Y de pronto, de ser un banquero oligarca de otro sistema político, en el sistema político que genera la existencia del Estado mafia, se transforma en uno de sus grandes actores y promotores solo por mantener su estatus. Después tenemos en esa misma oligarquía prebendada a la clase profesional liberal. O sea, la oligarquía prebendada necesita de unos técnicos y de unos profesionales para poder mantener en operación lo poco o lo mucho que tiene. Esos profesionales a su vez tienen el mismo pensado, y perdónenme el criollazo, pero no, mano, yo me meto aquí para poder sobrevivir. Tienen la propia clase funcionarial del gobierno de turno, que tendría el funcionario bajo, medio y alto, que lo hacen por una de tres razones: convicción, miedo o intereses pecuniarios particulares, como en toda organización humana, que se insertan en ese estado mafia porque, bueno, es la única manera de sobrevivir, y tienen una enorme clase paralela que hace parte de la oligarquía prebendada, pero que también tiene tres estamentos. Ahí sí son estamentos porque se refiere a poder de clase, se refiere a poder de grupo, que es la clase militar y policial, que tiene un sistema de inserción o que tiene una forma de inserción en el Estado mafia, primero por razones institucionales. Hacen parte de los organismos que tienen el monopolio legítimo de la violencia, porque son parte del Estado, pero también son necesarios, son orgánicamente instrumentales al sostenimiento del poder del Estado mafia, porque sin ellos es imposible que el Estado mafia pudiera ejercer poder material. Entonces el Estado mafia abajo ejerce el poder local y territorialmente a través de los cuerpos armados que tienen el monopolio legítimo de la violencia, en asociación probablemente con los grupos criminales, porque de esa manera hay una intimidación doble hacia la población y, por supuesto, la conservación del poder por la vía del terror y el miedo, que son prácticas mafiosas. De manera que estas peldaños en ambos sentidos que hemos descrito y estas dinámicas de inserción, en nuestra opinión, son las que le permiten al Estado mafia mantenerse firme en el poder político. Y como ejemplo vamos a ofrecerle dos combinaciones, es decir, cómo se da esa combinación de un peldaño
de una escalera social a una escalera social y política en el contexto de los híbridos que podemos encontrar en un Estado mafia y en la conformación de su poder en la alimentación de la dinámica política, de la dinámica de inserción política, económica y social. Vamos a ver primero esta combinación. Dice, combinación posible en lo criminal desde abajo. Bueno, mira, tenemos un bandido con banda propia que en su relación instrumental con el Estado para la confirmación y ejercicio de su poder en alguna localidad específica asciende de la pobreza a cierta forma de vida de clase media. ¿Cómo lo hace? Bueno, delinque simplemente en el negocio que él tiene, extorsión, secuestro, abigeato, tráfico de drogas, con la libertad de hacerlo porque tiene una asociación secreta con el Estado a través de los partidos políticos que apoyan al Estado mafia, a través del gobierno municipal que apoya al Estado mafia, a través del gobierno estatal que es parte del Estado mafia, etcétera, etcétera, cuyos organismos de represión, pues los que tienen el monopolio de la violencia legítima, se hacen de la vista gorda, pero en un momento determinado, cuando necesita de esa organización para intimidar a la población por alguna razón, un proceso electoral, una manifestación, servir de fuerza de choque contra una manifestación por la protesta en función de algo, participa activamente en actos de intimidación contra la población común a requerimiento de ese mismo Estado. Entonces ahí tienen una combinación del poder desde abajo, un bandido que tiene una banda, que le pagan unos reales, que le cae a golpes a una gente, y cuando esa gente está intimidada porque ese bandido le cayó a golpe, él regresa a su actividad delictual con la garantía de que no le va a pasar nada. Eso es fundamentalmente mafioso, punto. Así se estructura el poder mafioso a nivel local. Y una combinación bien alta que queremos mostrarles es la combinación en lo político desde arriba. Por ejemplo, un oligarca prebendado que ingresa a la clase empresarial, banquera y comercial, hace parte de la oligarquía prebendada gracias a las concesiones, graciosas en su mayoría, a la concusión o al cohecho hechas por el grupo en control del Estado mafia en calidad de socio de ese oligarca prebendado. De manera pues que con estos dos ejemplos quisiéramos finalizar el tema afirmando que estas dinámicas de inserción social y política son consustanciales a la existencia del Estado mafia. Sin estas dinámicas de inserción social, política y económica, el Estado mafia no es orgánico. No puede expandir su poder como una red. No puede lograr construir retículas oligárquicas dependientes de su existencia, sino todo lo contrario, viviría aislado y sería tremendamente débil. Y el Estado mafia es Estado mafia a conciencia. No es Estado mafia porque de alguna manera aprendió ese comportamiento en el camino. No, llega un momento en que se da cuenta que es a conciencia y que su única forma de supervivencia es a través de esa estructura y de estas dinámicas de inserción social y política. Y se entiende que el resto de la población que no puede insertarse política, económica y socialmente en el contexto del Estado mafia sufre de problemas económicos, sufre de falta de alimentos, sufre de falta de servicios, porque lo demás son mecanismos de control social que el Estado mafia administra para mantener unos individuos en situación prácticamente de súbditos de su existencia. ¿Qué países pudieran calificarse como estados mafiosos? Fundamentalmente México. Es un estado mafioso
que no ha alcanzado, sino en algunos estados del país, de los Estados Unidos mexicanos, la condición de estados mafia. Porque todavía los cárteles de la droga, que son las organizaciones delictivas más grandes en México, no han logrado poner un gobernador, solamente en el estado de Sinaloa, se supone, ¿no? Ahora, un estado mafia, por definición, es Cuba. En Cuba hay un estado mafia donde esa nomenclatura olivarda, gerontocrática, ha construido un poder desde esta perspectiva y ha hecho esas dinámicas de inserción social al punto de que quien no intente a través de algún mecanismo ingresar a ese proceso dinámico de inserción social, política y económica, se muere literalmente de hambre. Por eso, en 3 meses de lo que va este año, o mejor dicho, no han pasado 3 meses de este año, ya han salido de Cuba 420,000 cubanos. Porque no tienen posibilidad, no quieren hacer parte de ese mecanismo de inserción social y económica y política, y entonces infortunadamente quedan a la saga. Ahora bien, al final nos queda una pregunta que la vamos a responder en un próximo audio, que será, bueno, y finalmente, cuando se da esa dinámica, ¿cómo se produce en la práctica un estado mafia? Dame una aproximación teórica de cómo ese estado mafia se vuelve realidad. ¿De dónde se agarra? ¿Cómo llega a construirse ese estado mafia? ¿Qué lleva a un país a convertirse como país, o qué lleva a un país a estar bajo la égida de un estado mafia? Eso vamos a responderlo en otro audio, si ustedes me lo permiten. Dios los bendiga y muchísimas gracias a quienes tuvieron la gentileza en escucharnos.